Voy a abrir el micrófono.
¿Qué tal, maestras? Buen día. Buen día, Brian. Buen día. Buenos días, maestra. Buen día, Ita. Dejo de compartir pantalla. ¿Cómo está? Bien. Listo, Ita. Cuando tú digas. No te escuchas, Ita. Perdón. Hola, buenos días a todos. Chicos, excelente día para todos. Doctor, buenos días. Hola. Creo que no me escucha. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciada. Doctor Julio, ¿tiene apagado su micrófono? Buenos días, maestra. Doctor, buenos días. Agradecerle infinitamente esta conferencia que nos brinda, sobre todo un tema muy interesante y poco conocido. Esperemos no sea la última vez que nos acompañe, que en la próxima sea de manera presencial. Totalmente el tema, le digo, muy novedoso e interesante para nuestros estudiantes en su formación como licenciados en Derecho. Le agradezco nuevamente su apoyo en la participación en la conferencia. Así es, maestra, a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. No, a usted Gracias. por haber accedido. Gracias, doctor Julio. La Universidad Fray Pedro de Gante le da la bienvenida y es todo suyo el micrófono. Por favor, cerramos cámaras. Si alguien quiere participar, por favor, levanten su mano. Las preguntas apegado al tema. No me pregunten de qué piensa el doctor de la pandemia, porque no es el tema. El tema de hoy es, doctor, tiene la palabra. Cierro cámara, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Los estudiantes de la Universidad Pedro de Gante me han invitado por parte de su coordinación de derecho a exponer un tema sui generis en el derecho, muy peculiar, poco conocido por los abogados. Es un tema que se puede decir del derecho especial, ¿sí? Las instituciones de impartición de justicia en el derecho militar, ¿sí? Vamos a pasar unas diapositivas para que vayan ustedes teniendo una idea de cómo se va desarrollando este tema, ¿sí? El tema del derecho militar está fundado en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. ¿Sí?
En ese entendido, vamos a la diapositiva 2, en ese entendido tenemos 3 elementos que estudiar. Es, ¿qué es el fuero de guerra? ¿Sí? ¿Qué es la disciplina militar? ¿Y qué son los delitos y las faltas en el fuero militar? Y como consecuencia, los órganos de administración de justicia en este denominado fuero militar. ¿Sí? El fuero militar también lo contempla el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, que establece que para sostener al Estado es indispensable la creación de una institución de carácter militar y también esta se va a dividir en 3 aspectos institucionales: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. El Ejército y la Fuerza Aérea van a tener una sola unidad legislativa, mientras la Armada de México va a tener otra estructura de legislación que lo va a distinguir. Creo que en nuestra evolución histórica, la Armada de México ha tenido una evolución más antigua y después se constituye el Ejército, por la cuestión de que cuando los españoles empiezan a proteger sus naves, empiezan a construir instrumentos de defensa como son los cañones, y esos cañones y las ametralladoras van evolucionando. Esa estructura del derecho militar naval va teniendo una fuerza distinta a la del ejército, que es la que trabaja en las unidades en la tierra o en tierra, ¿sí? Nuestro primer elemento es estudiar qué es el fuero de guerra. Tenemos que el fuero es un concepto que viene desde la antigüedad. Si nosotros analizamos el derecho romano, entendemos la naturaleza del fuero de guerra, porque la palabra fuero significa foro o forum, que era la plaza pública. En la plaza pública se constituían los jueces para llevar a cabo los procesos en contra de los ciudadanos, y posteriormente se transporta la palabra fuero como sinónimo de los tribunales, ¿sí? Sin embargo, la naturaleza del fuero es ese foro o esa plaza pública, ¿sí? Esa connotación del fuero se fue estableciendo primero a determinadas secciones de la sociedad. Una de ellas eran los militares, otra de ellas era el emperador o los nobles que gobernaban la sociedad. Esa palabra se fue extendiendo como un privilegio o como una estructura del derecho que no era atacado por otras estructuras que existían dentro de la sociedad. Era como una exclusividad que tenían determinados tipos de la sociedad. Hoy en día, el fuero existe para los representantes del poder legislativo, como son los senadores y los diputados, y existe dentro del procedimiento constitucional un procedimiento que se llama desaforar, quitarle esa investidura que tienen esos funcionarios para ser llevados a un procedimiento judicial. También lo tiene el presidente de la República y los representantes de los estados, que son los gobernadores. El fuero, cuando viene el movimiento revolucionario, se le va a arrebatar a muchas
muchos elementos de la sociedad y solo se va a dejar al ejército, a las Fuerzas Armadas y a esos miembros del poder legislativo y al presidente de la República y los gobernadores. Hoy en día, cuando hablamos de fuero, estamos hablando exclusivamente de una ley especial, ¿sí? En el derecho penal, todos los delitos que están en el Código Penal se llaman el derecho penal del ciudadano. Y los delitos que no están dentro del Código Penal, pero que están en otras leyes, se llaman leyes especiales. Una de ellas es las leyes militares y se distingue por la palabra fuero de guerra, ¿sí? La connotación del fuero ha tenido una estructura a veces tan peculiar que se trata de no utilizarla para no distinguir a personas que tienen un tratamiento especial. Simplemente hoy en día esas personas tienen leyes especiales para ser juzgadas. Una de ellas es el derecho militar, que ha sufrido con la nueva connotación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hubo modificaciones en el Código de Justicia Militar y se crea un código de procedimientos penales militares para tratar exclusivamente este ordenamiento de ese derecho especial. Pasa el siguiente. El siguiente punto que tendríamos que analizar, que nos señala el artículo 13 constitucional, es la disciplina militar. Existen diferentes conceptos o connotaciones de filósofos que nos van definiendo qué es la disciplina. Y la disciplina va a ser un ordenamiento de conducta, un ordenamiento de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sociedad. Sin embargo, la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, en el artículo 30, nos define la disciplina militar como a la conducta que los militares deben sujetar su conducta, y nos va a dar una estructura de conceptos de los cuales los militares se van a distinguir de otros: la obediencia, el honor, el perseguir la justicia, la moral, y sobre todo en las legislaciones militares es salvaguardar la familia y el Estado, ¿sí? También la nueva ley de disciplina de la Armada de México, que es el siguiente. En su artículo 3º nos dice: el personal de la Armada observará el principio vital de la disciplina como un deber de obediencia que lo capacita para el mando. Aquí se está señalando una estructura donde existe una especie de estructura donde se van a llevar escalas de mando, obediencias, y es la estructura de un Estado. El siguiente concepto que tenemos dentro de del artículo 13 constitucional, ¿sí?, es qué son los delitos y las faltas en el fuero de guerra, ¿sí? El Código de Justicia Militar nos va a señalar en su libro 3º todos los tipos de delitos que existen dentro del ámbito del fuero de guerra.
Dice el Código de Justicia Militar en su artículo 57 que todos los delitos están especificados en el libro segundo. Y haremos una rápida observación de esos tipos de delitos. ¿Sí? Son delitos contra la disciplina militar, los delitos contra la seguridad exterior de la nación, los delitos contra la existencia y seguridad del ejército. Y aquí tenemos dentro de este capítulo un delito que se incluyó en una reforma en el año 2011, que son los delitos contra la traición a las Fuerzas Armadas, y se refiere a aquellos militares que se han incorporado a el narcotráfico. Entonces, la evolución histórica de la sociedad nos lleva a establecer novedades en los delitos. Uno de ellos es ese comportamiento que tienen los militares de incorporarse a esas fuerzas del narcotráfico, ¿sí? Y nos da una modalidad de su participación en ellos, ¿sí? Los delitos también tienen una estructura, como la teoría del delito, que nos van a hablar de las formas en que van a participar las personas. Las personas pueden materialmente llevar la ejecución de los delitos, pueden ser cómplices, participantes, auxiliares, y de una infinidad de maneras que ayudan al delincuente. Entonces, en todos los delitos militares están contenidas también esas teorías del delito. Tenemos delitos contra la jerarquía y la autoridad, los delitos cometidos en ejercicio de funciones de militares o con motivo de ellas, delitos contra el deber y decoros militares, los delitos contra la administración de justicia o con motivo de ellas, ¿sí? Y uno de los elementos esenciales es que el militar cometa los delitos en ejercicio de sus funciones como militar, ¿sí? Por eso, el bien jurídico que se va a tutelar es la disciplina militar. También hay delitos que cometen los militares en funciones de sus servicios que están contenidos en las leyes, tanto en el Código Penal Federal como en los códigos de los estados. Un militar en ejercicio de sus funciones puede cometer robo, lesiones, puede cometer violación, puede cometer cualquier tipo de delito, pero si está dentro del ejercicio de sus funciones como militar, ese delito será juzgado por los órganos de administración de justicia militar y se atribuirá a un delito en el tema del fuero de guerra. Hay delitos que cometen los militares fuera de sus actos como de servicio y esos delitos quedan fuera del fuero de guerra y serán juzgados como civiles o como gentes que no son militares. Si quieres, pasa más. El Código Primero de Justicia Militar nos señala cuáles son los órganos de la Administración de Justicia y el Código de Justicia Militar señala al Supremo Tribunal Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales señala al Tribunal Superior Militar. Es la misma institución, pero con una denominación distinta, ¿no? El Supremo Militar va a ser el órgano máximo y va a ser el encargado de analizar todos los recursos que se interpongan durante los procedimientos militares, como las apelaciones definitivas a sentencias o las apelaciones que vayan surgiendo durante el procedimiento. Después tenemos los tribunales militares de juicio oral y los jueces militares de control. Anteriormente existían
nada más el Supremo Tribunal Militar, los jueces militares y los consejos de guerra ordinarios. Desaparecen los consejos de guerra ordinarios y se instituye a los tribunales militares de juicio oral y a los jueces militares de control. También con las reformas constitucionales y las reformas a los tratados internacionales, desaparece como pena la pena de muerte, ¿sí? Visto ya los órganos de administración de justicia, que es el Supremo Tribunal Militar, los tribunales militares de juicio oral y los jueces militares de control, observaremos cuáles son los sujetos que son parte en el procedimiento penal y son idénticos a los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima y su asesor jurídico. Solamente estos serán considerados partes en el procedimiento penal. El Ministerio Público se va a auxiliar de otros elementos que son todos los peritos, tanto de criminalística como de criminología, así como de la policía militar para la investigación y persecución de los delitos. Empezamos a analizar las etapas del procedimiento. Las etapas del procedimiento en el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales es, primero, la investigación. Y la investigación va a tener dos secciones. Uno es la investigación inicial y la otra la investigación complementaria. Después tenemos la fase intermedia o la preparación del juicio y, por último, el juicio oral, ¿sí? Es importante señalarles a ustedes y también proporcionarles esta bibliografía que se la envié a la maestra Margarita Grisel y la tengo aquí también para en cualquier momento proporcionarse a la persona que lo desee. Un tema novedoso que se introduce en el procedimiento penal, no solamente del fuero común, sino también en el fuero militar, que son los datos de prueba, medios de prueba y la prueba, ¿sí? Los datos de prueba son aquellos elementos que va a obtener el Ministerio Público durante esa fase de la investigación inicial. Posteriormente, cuando llega ante el juez de control, esos datos de prueba tienen una característica diferente, se van a conocer como medios de prueba. Y cuando ya esté en el juicio oral, cuando ya son valoradas, cuando son admitidas, cuando son controvertidas y cuando son aceptadas esos medios de prueba y esos datos de prueba, se convierte en prueba. Nos ha señalado la nueva filosofía del derecho procesal este concepto de datos de prueba, medios de prueba y la prueba, que no solamente se va a utilizar en el procedimiento penal, sino ya se debe empezar a utilizar en todos los procedimientos del derecho, tanto civiles, mercantiles, de familiares, y todos los tipos de procedimientos van a señalar estos aspectos de los datos de prueba y medios de prueba, ¿sí? Dentro del procedimiento penal militar, vemos las actuaciones que tiene el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público va a tener actuaciones donde no requiere la autorización del juez de control para desarrollar sus actividades,
¿sí? Esas actividades son, por ejemplo, la inspección en el lugar de los hechos, la inspección de personas, que es el cateo de personas, la revisión corporal de personas, la inspección de vehículos, el levantamiento de identificación de cadáveres y también la entrevista de testigos o de personas que declaran, ¿sí? Sin embargo, también existen actuaciones que requieren la autorización del juez de control, ¿sí? Como son la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestra de fluidos corporales, vello, cabello, extracción de sangre y el reconocimiento físico de una persona que se niega a ser examinada, ¿sí? Esas actuaciones son las que realiza el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público tiene una persona detenida, empezamos a analizar las actuaciones que tiene el Ministerio Público con esa persona. Y ahí tenemos dos elementos importantes. Uno que es la flagrancia y otro que es la persona que está detenida, pero que no existe un delito que puede ser cometido en flagrancia. Cuando existe la flagrancia, de acuerdo al artículo 20 constitucional, el Ministerio Público tiene primero 12 horas para empezar a actuar su investigación para que la persona que lo acusa o se querella de algún delito pueda el Ministerio Público a empezar a investigar a esa persona. Esas 12 horas son cuando la persona está presente o se conoce su paradero. Cuando no se conoce su paradero de esa persona, tiene 24 horas el Ministerio Público para empezar a citar, a comparecer a esa persona para que formalice su querella o su acusación. A partir de ahí, tiene el Ministerio Público una facultad que es la determinación de la detención de esa persona. Y de acuerdo al artículo 20 constitucional, tiene 48 horas o 2 días para llevarlo ante el juez de control y cuando lo lleva ante el juez de control, el juez determinará la legalidad de la detención, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos elementos importantes, ¿sí? ¿Cómo se lleva a una persona a juicio o cómo se lleva a presentar ante el juez de control? Y tenemos aquí las formas de presentación de la persona, ¿sí? Y son a través de un citatorio, a través de una orden de comparecencia o a través de una orden de aprehensión. Entonces, el Ministerio Público que tiene a una persona detenida en flagrancia tiene que ponerla a disposición en ese plazo que establece el artículo 20 constitucional para que el juez de control califique de legalidad su detención, ¿sí? Aquí tenemos dos elementos importantes que tienen que analizar los estudiosos del derecho penal, ¿sí? El inicio del ejercicio de la acción penal está cuando el Ministerio Público, ¿sí?, solicita al juez de control esa forma de presentar a una persona ante él, ¿sí? Cuando gira el citatorio para audiencia, cuando gira la orden de presentación para que esté ante el juez de control o cuando gira la orden de aprehensión, ¿sí? Cuando el juez inicia la audiencia llamada audiencia inicial, ¿sí?, ese es importante porque es el inicio del proceso.
Es importante que observen esos elementos, ¿sí? Aquí tenemos varias actuaciones donde da lugar al juez de control. El juez de control nace con las reformas constitucionales y con los tratados internacionales como un juez de legalidad del procedimiento. El primer acto donde va a iniciar el juez de control es la calificación de legalidad de la detención de una persona. Y el segundo acto es cuando el Ministerio Público hace la imputación a ese detenido. Y la imputación es el conocimiento que debe hacer el Ministerio Público a esa persona que está detenida de que se inicia una investigación en su contra de un hecho que es considerado como delito, pero debe hacerlo enfrente, delante del juez en la audiencia de control. Se podría decir que ese es el segundo acto donde el juez de control está interviniendo. Si la persona está detenida por un delito que amerite la prisión preventiva, el Ministerio Público tiene que solicitar como una medida cautelar la prisión preventiva. Y el juez tiene que decretar si es procedente o no esa prisión preventiva como medida cautelar. Y ahí va a iniciar la persona un procedimiento, ya sea privado de su libertad o en libertad. Si el juez considera que amerita a esa persona una fianza para que pueda estar en libertad, se la solicitará en ese momento para que pueda estar en libertad y llevar su juicio en libertad. Sin embargo, también las medidas cautelares, el Ministerio Público puede oponerse a la libertad por considerar a esta persona que pueda darse a la fuga y no presentarse a las audiencias que se puedan desarrollar durante esa etapa de investigación que se va a desarrollar. O que pueda dañar a los testigos, que pueda obstruir o destruir pruebas. Todos esos elementos el Ministerio Público los tiene que justificar. Habían dos figuras importantísimas también para decretar la no libertad de una persona, que era el caso urgente, pero hoy en día con la tecnología es importantísimo o es el acceso inmediato hacia las autoridades. Entonces el caso urgente nada más era considerado para cuando no existían autoridades cercanas. Podemos descartar que el caso urgente hoy en día ya no se debe de utilizar de manera técnica. Los tipos de medidas cautelares que el Ministerio Público puede solicitar es la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta al juez. Para ese efecto, los tribunales han creado instituciones que llevan el control de los detenidos y donde se presentan a llevar este aspecto que se llama control del que está en libertad, ¿sí? O comúnmente conocido que van a firmar un libro, ¿sí?
exhibición de una garantía de carácter económico, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que tenga, la prohibición de salir fuera del país, el sometimiento o vigilancia con medios electrónicos, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como el brazalete, ¿sí? La prohibición de acercarse a determinadas personas, ¿sí? La prohibición de convivir o de acercarse, por ejemplo, a testigos o a las personas que lo están acusando, ¿sí? El resguardo en su domicilio, que es conocido como el arraigo, ¿sí? Y son, por ejemplo, el no portar armas, no beber bebidas embriagantes, ¿sí? La prisión preventiva es señalada por los jueces de control por los delitos que son considerados como graves. Aquí tenemos una clasificación de los delitos. Delitos que son regularmente considerados como no dolosos, ¿sí? Y los delitos dolosos que son considerados graves. Pero también tenemos una clasificación de delitos que son sumamente graves, que están catalogados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. También la legislación militar contempla esa nueva modalidad con el tipo penal que les dije que se acaba de crear y es contra la organización de las Fuerzas Armadas, de aquellas personas que participan, ya sea de manera material o como auxiliares del delito que están relacionados con el narcotráfico. La prisión preventiva oficiosa va a ser entonces para esos tipos de delitos graves, que no van a dar lugar a que puedan salir en libertad bajo fianza, ¿sí? Los delitos llamados culposos o no dolosos, esos alcanzan la libertad de la persona. Tenemos otro elemento procesal importantísimo, lo pueden observar ahorita en su pantalla, dice el artículo 109 del Código Militar de Prisiones Penales, señala que el imputado es aquel que ya fue señalado por el Ministerio Público como probable autor o partícipe de un delito y que se le va a investigar. Y nos señala aquí cómo debemos utilizar los conceptos también de las personas que están en un procedimiento. El acusado es aquel que se le ha hecho la acusación formal, ¿sí? Y el sentenciado es aquel sobre el cual ha recaído una sentencia. La acusación la hace el Ministerio Público ante el juez de control. Es una etapa de todos los procedimientos que lleva el juez de control. El juez de control, la primera actuación que va a tener es la calificación de legalidad de la detención. La segunda es la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva o la libertad de la persona. La tercera es escuchar la imputación que hace el Ministerio Público a la persona para decirle que se va a llevar a cabo una investigación en su contra, ¿sí? Y terminada la imputación, el Ministerio Público solicita al juez de control que se le haga una vinculación al proceso. Y esa vinculación al proceso de todos los elementos que está señalando el Ministerio Público en la imputación, el juez considera que esa persona debe ser llevada a un juicio y se llama ahora ese concepto vinculación a proceso. Acabada el decreto de vinculación a proceso,
el Ministerio Público señala la apertura de la investigación complementaria, que mínimo será de 30 días. Para el desahogo de determinadas pruebas, el Ministerio Público puede pedir 60 días, 90 días. Los delitos de la delincuencia organizada son aperturados en 3 fases de 2 meses cada una. Se pueden pedir 60 días, otros 60 días y otros 60 días, porque la naturaleza del delito requiere una investigación más exhaustiva, ¿sí? Terminada la fase denominada investigación complementaria, donde el Ministerio Público termina la investigación, pero también recordemos que el imputado y su defensor pueden ofrecer pruebas, pueden ofrecer datos de pruebas y medios de pruebas en esas 2 etapas. La etapa de la investigación inicial y la etapa de la investigación complementaria. Terminada la investigación complementaria, el Ministerio Público solicita al juez de control una audiencia que llevará para hacer la acusación formal, ¿sí? Y esta acusación formal señala tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código Militar de Procedimientos Penales, una estructura lógica jurídica de cuál es el tipo penal que se le imputa a la persona, cómo fue su participación material, de cómplice, de auxiliar, ¿sí? Cómo se desarrolló todo este aspecto que se llama el iter criminis, ¿sí? Cuáles son los datos de prueba o los medios de prueba que se tienen para hacer la acusación formal, ¿sí? Y todos los elementos de la teoría del delito los debe exponer el Ministerio Público como una estructura lógica jurídica. Este acto es uno de los actos más elementales dentro del procedimiento penal porque viene una estructura lógica impresionante. Y también el defensor del imputado debe dar contestación por escrito y oral a esta acusación y debe aportar cuáles son los elementos probatorios, datos de prueba y medios de prueba que van a aportar. A todos estos aspectos procesales se les conoce como el descubrimiento probatorio, el ofrecimiento probatorio, donde todos van a tener acceso a todos esos elementos, ¿sí? Y la siguiente actuación del juez de control es analizar qué datos o medios de prueba se relacionan y se vinculan con el tipo penal que se está acusando por parte del Ministerio Público, ¿sí? Y señala qué pruebas se van a aceptar y se van a desahogar. Y de ahí el juez de control envía al Tribunal de Juicio Oral toda la carpeta para que únicamente desahogue las pruebas que se están desarrollando. Entonces ahí termina la fase del juez de control, ¿sí? Hemos estudiado más de 50 actuaciones que puede llevar el juez de control dentro de su ámbito de competencia, desde que es puesto a su disposición la persona que es detenida en flagrancia, ¿sí? Para determinar su libertad o su prisión preventiva, hasta que envía al Tribunal de Juicio Oral toda la carpeta para el desahogo únicamente de ese tipo de pruebas. ¿Cuáles son los datos o medios de prueba que se pueden ofrecer durante esa etapa
de la investigación inicial y complementaria, desde la declaración de las personas, los testigos, las pruebas documentales, ¿sí? La inspección del lugar de los hechos, y esas son todas las actuaciones que tiene los expertos o peritos en criminalística, ¿sí? Y los expertos de criminalística van a actuar desde una pericial en hechos de tránsito, van a actuar desde un médico que analiza a un muerto, y esos son los médicos forenses, un médico que va a analizar lesiones, ya sea externas o internas de una persona, los expertos en fotografía, los expertos en química para ver fluidos, sangre, drogas, cualquier tipo de elementos químicos. En fin, son más de 200 actividades científicas que tienen los peritos en criminalística para analizar ese aspecto. Y tenemos otros peritos que son los peritos en criminología. Y ahí entran nada más dos elementos importantes: los psiquiatras y los psicólogos. Y los psiquiatras van a analizar la mente y la forma en que una persona puede realizar el delito, y esa es con la finalidad de ver el grado de agresividad que tenga esa persona. Y también los psicólogos, porque los psicólogos van a ver hoy en día lo relativo a la violencia que tiene una persona que ha sufrido por una amenaza, por una constante vida con otra persona que ya puede ser familiar, y es lo que se denomina la violencia familiar o intrafamiliar, ¿sí? Las violencias que reciben personas en su honor, en su comportamiento como trabajadores, las relaciones que llevan con otras personas. Entonces, tenemos dos tipos de expertos, que son los de criminalística y los de criminología, ¿eh? El Ministerio Público se auxilia de todos estos peritos expertos, ¿sí? Pero también el asesor o el defensor del imputado puede también aportar pruebas para desvirtuar la acusación, o la víctima u ofendido con su asesor jurídico también las puede aportar para reforzar las que el Ministerio Público está ofreciendo, ¿sí? Posteriormente, todos esos elementos, datos de prueba o medios de prueba, llegan a las manos del tribunal del juicio oral, ¿sí? O los tribunales militares de juicio oral, y ellos reciben esa carpeta y señalan fechas para el desahogo de las pruebas, ¿sí? En el desahogo de las pruebas interviene primero el Ministerio Público ofreciendo, por ejemplo, la declaración de la víctima o del ofendido, ¿sí? Los testigos y todas las documentales que tenga, también los peritajes de expertos, en su caso, y el asesor, el defensor del imputado puede rebatirlas, puede llevar a cabo contrainterrogatorios a los testigos y a los que acusan, ¿sí? A la víctima o ofendido, ¿sí? Puede ofrecer pruebas en contrario para desvirtuar a los peritos, ¿sí? Y esa es la mecánica de la audiencia, ¿sí? Posteriormente, el juez o el tribunal
de juicio oral analizará, valorará y vinculará lógicamente todas las pruebas y emitirá un veredicto o una sentencia, ¿sí? Aquí, cuando el tribunal de juicio oral vaya a emitir una sentencia, nos lleva al estudio de nuevos elementos incorporados al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Militar de Procedimientos Penales, porque tanto el juez de control como el Tribunal de Juicio Oral tienen que utilizar dos elementos importantes de la lógica, ¿sí? Que haya una vinculación lógica entre todos los elementos probatorios, datos de prueba, medios de prueba, para cuando sean valorados, este tribunal le va a dar la categoría de prueba, ¿sí? Pero se incorpora un elemento importante de toda la lógica y de la filosofía procesal, que se llama la duda razonable. Y la duda razonable nos lleva a un entendimiento lógico desde Aristóteles en Grecia, 1000 años antes de Cristo, a analizar todos los elementos característicos de un elemento, en este caso del tipo penal. Cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen y si existe una relación lógica entre ambos. Y esa relación lógica nosotros lo analizamos en la lógica a través de un elemento que es cierto y un elemento que hay que descubrir, ¿sí? Es lo que conocemos como el método científico. Esa relación lógica es la conclusión, es ese razonamiento que tiene que hacer el juez. Si no se da, entonces existirá la duda razonable y tendrán que buscar elementos probatorios para confirmar la participación de esta persona, para llevarlo a sentenciar o decretar su libertad en ese aspecto, ¿sí? Vemos que el procedimiento penal, tanto en aspecto federal o en los aspectos del fuero común y tanto también en el fuero militar, se han incorporado elementos de lógica muy importantes que le dan una estructura maravillosa al procedimiento, una estructura filosófica, ¿sí? Posteriormente, que se dicta la sentencia por el Tribunal de Juicio Oral, las partes tienen solamente un recurso que se señala en el procedimiento penal, que se llama la apelación. Y esa apelación la va a conocer un tribunal superior al Tribunal de Juicio Oral, que aquí se llama el Supremo Tribunal Militar. Cuando el Supremo Tribunal resuelva esa apelación, ya sea confirmando la sentencia o revocándola o cambiando ciertos aspectos, ¿sí? También el imputado o la víctima tienen otro recurso que está señalado en la ley de amparo, ¿sí? Si es contra sentencia definitiva, va a ser un amparo directo contra la sentencia definitiva. Durante todo el procedimiento que se realice, tanto con el juez de control como tanto dentro del juicio oral del tribunal oral, algunas resoluciones que dicten estos dos tipos de jueces, también procederá la apelación, ¿sí? Pero regularmente, por la naturaleza de la estructura penal, no procede a veces la apelación contra actos dentro del procedimiento y tenemos que estudiar aquí
el procedimiento de los juicios de amparo indirectos. Solamente proceden los amparos indirectos cuando ciertos actos procesales afectarían al imputado o a la víctima en la sentencia final, porque la estructura de la sentencia definitiva es que en ella se lleven a cabo o se estudien todas las sentencias que se vayan interponiendo dentro del procedimiento, ¿sí? Únicamente aquellas que tengan una relevancia para cambiar la sentencia va a proceder el juicio de amparo indirecto, ¿sí? El otro tema que también señala el artículo 13 constitucional, ¿no le puedes poner así para que yo me vea? Sí. Son las faltas a la disciplina militar. El Código de Justicia Militar en su artículo 104 señala que las infracciones que constituyan faltas no serán castigadas como delitos y le dará lugar a las faltas a la disciplina militar. El artículo 45 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México define como faltas a la disciplina militar las conductas que afecten a la disciplina, al prestigio, a la imagen de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El incumplimiento de las obligaciones y deberes, así como las conductas inadecuadas y que en general afecten negativamente a toda la también los militares que hagan quejas infundadas o esas denuncias que son anónimas, es parte de las faltas. El uso de drogas y psicotrópicos, la ingesta de bebidas alcohólicas durante su servicio, la práctica de juegos prohibidos por la ley y en general todas esas prácticas que se llevan, ¿sí? Y mencionándoles los reglamentos y leyes militares, tenemos la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerzas Aéreas, la Ley de Disciplina de la Armada de México, el Reglamento General de Deberes Militares, el Reglamento para el Servicio Interior de los Cuerpos de Tropa, el Reglamento General de Regiones y Zonas Militares, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Ascensos y Recompensas, la Ley Orgánica del Ejército y la Armada de México, la Ley del Servicio Militar, ¿sí? El Reglamento de Ceremonial Militar, ¿sí? Y aquí tenemos dos aspectos importantes, ¿sí? En el Ejército va a nacer otro órgano de disciplina militar, pero únicamente para juzgar las faltas de los militares. Habíamos visto los órganos para juzgar los delitos, que son el juez de control, el Tribunal de Juicio Oral y el Supremo Tribunal Militar. Y aquí tenemos el Consejo de Honor, ¿sí? Y el Consejo de Honor va a juzgar todas aquellas conductas que estaban señaladas como faltas, ¿sí? Dentro de la Armada de México tenemos como organismos disciplinarios la Junta de Almirantes, que únicamente va a juzgar a los altos mandos que se llaman almirantes. Y el Consejo de Honor Superior, que va a juzgar a los oficiales, desde subtenientes hasta los coroneles, ¿sí? En el caso de la Armada de México, desde los subtenientes hasta los capitanes de navío. Serían primeros maestres, tenientes de corbeta, tenientes de fragata, tenientes de navío, capitanes de corbeta, capitanes de fragata
y capitanes de navío. ¿Sí? Y tenemos por último el Consejo de Honor Ordinario. Y el Consejo Ordinario es para juzgar todas las faltas que cometen los militares que son considerados como tropa, desde marinero, cabo, maestres, que son tercer maestre, segundo maestre, ¿sí? Y en el ejército sería el soldado, cabo y sargentos, ¿sí? Estos organismos disciplinarios imponen medidas como arrestos. Arrestos es que no pueden salir libres a disfrutar su franquicia, ¿sí? El cambio de una unidad a otra se llama cambio de adscripción. La observación de su conducta, donde los comandantes de estas unidades van a estar vigilando su comportamiento, ¿sí? Y la sanción más grave que imponen los organismos disciplinarios es la baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Estoy tratando de resumir todos los aspectos procedimentales y los aspectos que se desarrollan dentro del ámbito de la justicia militar. Creo que los toqué así de manera rápida. Si nos vamos a analizarlos detenidamente, nos llevaríamos más tiempo, ¿sí? Creo que hasta aquí dejaré la exposición y aperturo un espacio para que me expongan dudas o preguntas en relación al tema, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su manita, por favor, y vamos abriendo el micrófono ordenadamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis Fernando, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Cuando habla del arresto, mencionó que es como que era como una medida, pero el arresto pues no es una medida, más bien es una sanción. ¿Puedo contestar? Sí, claro que sí, doctor. Ajá. La ley de disciplina señala sanciones disciplinarias. O sea, son sanciones disciplinarias que impone el órgano de disciplina denominado Consejo de Honor, ¿sí? Existen arrestos que no están considerados por los órganos de disciplina. Un superior puede arrestar a cualquier subalterno, ¿sí?, por alguna falta de disciplina, ¿sí? Y no necesita llevarlo al Consejo de Honor. Por ejemplo, si un militar pasa y no saluda militarmente a un superior, se hará acreedor a un arresto, ¿sí? Una medida, las medidas disciplinarias son primero la amonestación verbal, que se le dirá, ¿por qué no me saludó? Y la siguiente medida es el arresto, que es la privación de su libertad de franquicia, o sea, de salir franco, y se quedará desde 24 horas. Hay arrestos desde 24 horas hasta 8 días, ¿sí? Los organismos disciplinarios, como sanción, imponen arrestos desde 8 días hasta 15 días. Existía dentro del Código de Justicia Militar que se reformó, arrestos como sanciones disciplinarias de 1 mes en prisión, ¿sí?, para aquellas personas que eran muy indisciplinadas. Pero se reforma el Código Militar de Procesos Penales y solo los jueces o el Tribunal de Juicio Oral va a imponer
sanciones o las penas, pero no están contempladas arrestos como penas en los tribunales militares, sino sería por organismos disciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, el Tribunal de Juicio Oral a los desertores les imponen 3 meses de prisión, ¿sí? Pero es una sanción derivada de un delito, ¿sí? Ahora las faltas a la disciplina militar las impone directamente un superior, ¿sí? A un militar sin llegar a ser estructurado por un órgano de disciplina, ¿sí? Y el órgano de disciplina también impone el arresto como una sanción, ¿sí? Entonces, el arresto es una sanción disciplinaria, ¿sí? ¿Se queda dada su respuesta? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Abraham. ¿Sí? Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta va basada más bien en el sistema militar. Si bien desde la reforma que se implementó, esto a juicio propio en la investigación que he realizado anteriormente, pues me he percatado que Estados Unidos está implementando un sistema de protección y capacitación a los servidores públicos de México, llámese también abogados, ministerios públicos y personal competente de la justicia militar. Nada más es como una aclaración que usted me pudiera comentar respecto a esa vertiente que se deriva aquí en México y el porqué de ese sistema, porque si bien creo que se ha implementado que México ha diseñado esta reforma, o la está diseñando muy apegada a lo que es un sistema estadounidense, vaya que no omito mencionar que tal vez a futuro quieran manejar el tema de lo que es un jurado, pero de igual manera me parece que un jurado aquí en México no es viable, dado que nos apegamos más a la decisión de un juez. Pero sí esa inquietud respecto a cómo se está llevando realmente esa capacitación por parte de Estados Unidos a todos los órganos de México, llámese juez, abogados, ministerios públicos, asesores y defensores, a efecto de que capaciten bien esa estructura del sistema juicio oral y sobre todo la justicia militar. Y es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Mire, la oralidad de los juicios existía en México y especialmente en el fuero militar, en el derecho militar, ¿sí? El Consejo de Honor Disciplinario es una estructura de jurado, ¿sí? Cuando se convoca a un organismo disciplinario, el comandante va a escoger a los oficiales más relevantes, ¿sí? Y van a escoger a diferentes mandos que conocen el sentir de la tropa, ¿sí? Entonces van a escoger 5 militares de diferentes rangos que no son abogados para que formen una especie de jurado para juzgar la conducta de una persona. Acuérdese que en el fuero militar el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, ¿sí? La disciplina militar va a llevar a cabo la estructura de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas va a ser el sostén del Estado, ¿sí? Entonces, los militares van a tener esa idea. Va a estar por encima la disciplina militar que la comisión de un delito, ¿no? Por ejemplo, si una persona, un caso que pasó en el campo militar hace muchos años, cuando yo trabajaba como defensor de oficio en la prisión militar, en la puerta número 3, un centinela le hizo el alto a un vehículo de esos largos que existían, ¿cómo se llamaban estos? Unos largos grandotes. Y no se detuvo el vehículo. El primer centinela ya no pudo disparar y disparó el segundo que estaba a 50 metros y mataron a esta persona. Esa persona era un general
que no respetó la estructura disciplinaria de cuando le hizo el alto el centinela. Se lleva a prisión a este militar por homicidio, ¿sí? Pero dentro del derecho tiene una causa negativa del delito, que es una exención de su culpabilidad, porque él actuó en cumplimiento de un deber. A él le dijeron que nadie podía pasar ahí y que si pasaban, tenía que estar, que se llamaba For LTD, ¿no? Entonces, este militar es llevado a un consejo de guerra y en el consejo de guerra se alegó que él actuó en cumplimiento de un deber. Él no sabía quién venía en ese vehículo. Simplemente vio que el centinela dispara para que lo detengan, no se detiene y lo mata, ¿no? Entonces, la estructura del consejo de guerra es como un jurado. Son militares de diferentes ramas, cuerpos o servicios, y ellos analizaron un elemento importante. No estaban juzgando la jerarquía de la persona que había fallecido, sino el acto o comportamiento del centinela que actuó para salvaguardar la disciplina militar, ¿no? Los consejos de guerra se constituían por elementos de diferentes servicios que conocían el actuar de los militares. Y cuando se constituía un consejo de guerra, era un jurado el que juzgaba, ¿sí? Ellos llevaban a cabo todo y su sentir lo manifestaba, y el juez militar era el que imponía la sentencia ya de manera jurídica, ¿sí? Ahora bien, los militares han tenido una preparación no hay escuelas militares para los abogados que están ahí. Ir a tomar cursos a la UNAM, a diferentes escuelas, ¿sí? Y la única preparación que se ha recibido de Estados Unidos es en relación a los tratados internacionales de Palermo y de Milán, que se trabajan en relación a la lucha contra el narcotráfico. La aportación que hizo Estados Unidos se llamó el Tratado de Mérida. No sé si lo ubica usted, ¿sí? El Tratado de Mérida es, porque se firmó en Mérida, Yucatán, es darle entrenamiento a los militares para la lucha contra el narcotráfico y proporcionarle armas, vehículos, aviones, tecnología para perseguir a los delincuentes del narcotráfico, ¿sí? Pero en el aspecto jurídico no se ha recibido preparación por parte de ellos. Estados Unidos ha invitado a todas las procuradurías, entre ellas la Procuraduría de Justicia Militar, para que los peritos en criminalística acudan a las escuelas, por ejemplo, de la CIA o del FBI, para ver cómo se investigan los delitos. Y muchos de ellos tienen certificados de haber ido a esos cursos. Los tribunales, por ejemplo, la Suprema Corte hace cursos e invita a la Procuraduría de Justicia Militar para que los militares vayan a los cursos. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene cursos de preparación para jueces y secretarios de acuerdos e invita a la Procuraduría de Justicia Militar para que esos militares vayan a tomar esos cursos, ¿sí? En relación a comentario que usted hace de que Estados Unidos no da preparación a los abogados, sí, da preparación a los militares para la lucha contra el narcotráfico. Y, en mi parecer, los juicios orales estaban bien constituidos con los consejos de guerra, ¿sí? Los consejos de guerra tenían esa peculiaridad de ser como un jurado, ¿sí? Cuando viene la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano, que haga la modificación a su constitución e incluya el respeto de los derechos humanos, México modifica el artículo 1 constitucional
e introduce toda la estructura de los derechos humanos y se establece fundamentalmente la dignidad de la persona. Y hay otro aspecto importante del artículo primero constitucional, que es el principio pro homini, ¿sí? Que es un principio procesal, ¿sí? Que establece que toda persona va a tener derecho a que todos los aspectos procesales le sean favorables a él, ¿sí? Y ahí tenemos el estudio de otros aspectos procesales en cuanto al principio pro homini, que es la irretroactividad que establece 14 constitucional, ¿sí? Pero hay otro más que se llama la ultraactividad, ¿sí? Y la ultraactividad está inserto en ese principio pro homini que está en el artículo primero constitucional. Todas las leyes pasadas o que no están reguladas en determinados ordenamientos le son favorables a la persona, ¿sí? Por ejemplo, analicemos, el Código de Comercio no establece recursos para algunos procedimientos. Como no hay recursos, uno quiere el amparo indirecto o el amparo directo, dependiendo de la situación, ¿sí? Ese es el principio pro homini, pero la obligación del Estado mexicano es introducir a ese ordenamiento legal los recursos, ¿sí? Entonces ahí los que trabajamos en el derecho tenemos que trabajar muy duro para que se haga esa modificación de las leyes. Muchas leyes no tenían los procedimientos. Nosotros como militares luchamos mucho para que existiera un código de procedimientos administrativos, ¿sí? Hoy en día existe un código nacional o federal de procedimientos administrativos y cada estado y cada municipio tiene su código de procedimientos administrativos, ¿sí? Pero es la evolución que va teniendo el derecho en cuanto a esos aspectos, ¿sí? Entonces, hay situaciones que para mí, por ejemplo, como el Consejo de Guerra, que era una especie de jurado, sí cumplía lo de la oralidad de los juicios, ¿sí? La modificación con este aspecto de la violación de derechos humanos, sobre todo el caso de este veracruzano, deja acordarme su nombre, que dio lugar a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cambiara y respetara los derechos. También vino una modificación de determinadas cortes, como es la Suprema Corte de Nueva York, que suprime la fe pública a los ministerios públicos y a la policía. Antes el Ministerio Público se confesó conmigo, ¿sí? Todos sabemos los medios que utilizaban los ministerios públicos y la policía para hacer confesar a una persona en sus aspectos de investigación, ¿sí? Hoy en día, con esa modificación de la Suprema Corte, ¿sí?, ya no tiene fe pública el Ministerio Público, ¿sí?, ni la policía menos. La única fe que va a tener es llevar ante el juez de control y hacer la imputación de que se va a investigar, ¿sí?, e ir presentando ante el juez de control todos los datos y medios de prueba para que se vaya construyendo el tipo penal. Entonces, el juez de control va a ser un juez de vigilancia en ese aspecto. Creo que eso obligó a la modificación del Código de Justicia Militar y el Código Penal o el Código Militar de Procedimientos Penales para que respetara la misma procedibilidad que tienen en todo el mundo. No solamente fue un aspecto de Estados Unidos, fue una revolución mundial del derecho, en este caso del derecho procesal penal, ¿no? Entonces obliga, le dice al Ministerio Público, ahora vas a tener que respetar todos los parámetros que está estableciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la investigación, porque no vas a tener esa estructura que existía antes,
que la persona se autoincriminaba, o sea, se confesaba culpable. Hoy en día, aunque la persona se considere culpable, le corresponde al Ministerio Público la investigación de esos delitos. Inclusive, dentro de las fases que lleva el juez de control, hay una fase que se llama el procedimiento abreviado, ¿sí? Y el procedimiento abreviado, los delincuentes se declaran culpables para buscar una penalidad menor, ¿sí? A veces hacen un acuerdo con el Ministerio Público y les imponen 1 año de prisión a un delito, por ejemplo, de los que venden droga, ¿no? Los narcomenudistas de drogas, ¿sí? Cuando ellos tienen 10 años de prisión, con el juicio abreviado alcanzan una penalidad de 1 año. El juez se sorprende, ¿sí? Pero tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensora están aceptando, ¿sí? Y tiene que acceder el Ministerio Público. Pero el juez de control obliga también a determinados elementos lógicos de hacer un análisis de los datos y medios de prueba para determinar la responsabilidad y la culpabilidad de estas personas. Se va cumpliendo ciertos aspectos lógicos, ¿sí? La estructura de nuestro nuevo sistema penal acusatorio no viene directamente de Estados Unidos. Nace en España y nace en Alemania y después se va transportando a toda esa estructura que se llamaba el Common Law. El Common Law, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Australia, ¿sí? Hoy en día, con ese decreto que hace la Suprema Corte de Nueva York en relación a la extinción de la fe pública que tiene el Ministerio Público y que tiene la policía, y luego también otra declaración que hace en su sentencia de la prueba ilícita en relación a que dice que el árbol prohibido produce manzanas podridas, ¿sí? Es la prueba ilícita. Entonces, la prueba ilícita está obligando al Ministerio Público a que haga una acusación lógica, jurídica correcta en cuanto a una acusación, ¿sí? Entonces, esos dos elementos evolucionaron todo el mundo en cuanto al aspecto del proceso penal acusatorio, ¿sí? Y la introducción que hace mayormente Estados Unidos en cuanto a los auxiliares en la investigación, que son de la criminalística y la criminología. Y les recomiendo un programa de televisión de los Estados Unidos que nacen, a ver si me acuerdo ahorita el nombre, es la relación que hacen con todos estos elementos para investigar casos, ¿no? Y toda esa evolución nos demostró la separación de nuestra escuela, que es la germánica romana canónica, y el common law. Yo creo que han desaparecido y ha nacido una nueva evolución del derecho que estamos relacionando a través de la lógica y de la razón, ¿no? Entonces, creo que esa separación que existía antes en la distinción de esas escuelas, a excepción, por ejemplo, de la escuela que queda, que es la islámica y la comunista, que no han introducido toda esa lógica, la escuela germánico-romana y la escuela del common law hoy se han unido y ha nacido una nueva etapa en el derecho que se llama la argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica tiene dos elementos que introducen los códigos, que es la lógica y la razón, ¿sí? Y eso va llevando una evolución importantísima, ¿sí? Cada día, en todo el mundo, van surgiendo elementos modernos en cuanto a la evolución del derecho. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos hoy en día es la prueba cibernética, ¿sí? Que no se ha regulado de manera internacional, y los países que lo tienen, observe usted el Código Penal Federal, nada más tiene 2 artículos en cuanto a esa situación, pero tiene un tema inmenso
Hay personas que se roban la identidad de otra persona, las tarjetas de crédito, los fraudes que hay a través del Internet, pero no se ha regulado todos los elementos del tipo penal. Se está trabajando en eso, ¿sí? Y lo ideal sería que se estableciera un tratado internacional para que fuera regulado y obligatorio en todo el mundo, ¿sí? No sé si con eso queda satisfecha su pregunta. Sí, muchas gracias. Era más que nada basada en la experiencia que usted tiene, de acuerdo al panorama de la justicia militar. Y pues quitar esas dudas que a lo largo de la lectura pues uno encuentra. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Coordinadora Aita, por ahí estás, por favor. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, creo que ya no. Pues agradecerle, doctor, esta conferencia. La verdad es que a mí en lo particular me ha quedado claro algunos aspectos que no entendía en esta parte de lo que es el procedimiento penal, en esta nueva forma de impartición de justicia. Y bueno, agradecerle también a la maestra Grisel el apoyo para la organización de la misma, a los estudiantes por haber participado de manera virtual. Y como le decía al principio de la sesión, esperemos no sea la última vez que nos acompañe, que en la próxima a lo mejor podamos hacerla de manera presencial ya una vez que se levante esta contingencia. Muchas gracias, doctor. Y procedemos, maestra Grisel, a entregar la constancia, por favor. Ya está. Doctor Julio, la Liceo Universidad Pedro de Gante, por una cultura humanista y trascendente, extiende el presente reconocimiento al doctor Julio César Palacios Escobar por su destacada participación como ponente en la conferencia Las instituciones de impartición de justicia del derecho militar impartida a los estudiantes de la licenciatura de Derecho. Texcoco de Mora, Estado de México, 20 de octubre del 2020. Licenciado José Francisco, director de la universidad. Muchas gracias, doctor, por su participación y por su tema muy bien integrado y desarrollado. Muchas gracias por la invitación y como dice la coordinadora maestra Rosa Ita Vergara, esperemos la próxima invitación, esperemos ya de manera presencial para que exista una mayor dinámica con los participantes. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias. Y también agradecerle el material que nos hizo el favor de compartir. La verdad estaba revisándolo, muy interesante. Y gracias por el mismo. Estudiantes, ya está el link de pase de lista para que contesten y no me manden captura, solo contesten, por favor. Doctor, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Por su tiempo, su dedicación. Un abrazo en la distancia, sabe que se le quiere, se le estima y de verdad no voy a tener con qué pagarte este apoyo que me brindas. Muchas gracias por la calidad de persona que eres, 25 años de conocerte y siempre me sorprendes con algo. Muchas gracias, estamos a sus órdenes y nos vemos en la próxima conferencia. Sí, nada más le voy a pedir de favor que me comparta su PowerPoint para que lo pueda compartir con los estudiantes, para quien lo requiera. Y muchas gracias a todos por participar. ¿Qué les comparto? El PowerPoint no me lo compartió, nomás me compartió los... Ahorita se lo, ¿dónde lo envío? Por mi WhatsApp, por favor. Bueno, ahorita lo envío. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Todos pueden ir saliendo del Zoom. Dejo de grabar.